que sea mucho más fácil y que pueda de repente manejarse de mejor forma para la inducción del trabajo de parto. Puede ser la inducción o la acentuación para el manejo de partos o de embarazos revoltivos como eh, podría ser fetos no viables o de repente abortos incompletos y también el control de las hemorragias, ¿no? Que puede ser inmediatamente sea el trabajo de parto durante el alumbramiento o en el posparto, ¿no? Que eso es algo que ustedes tienen que definir muy bien qué medicamentos. Dentro de los medicamentos, dime un segundo, dentro de los medicamentos ustedes deben recordar a la oxitocina, a la oxitocina. El otro medicamento importante es la ergometrina. Un análogo de la oxitocina, un análogo sintético es la carbetocina. Y luego tenemos a las prostaglandinas. Entonces, con que recuerden estos 4 grupos de medicamentos, entonces van a poder sin ningún problema entender la farmacología de los oxitóxicos. Cuando nosotros hablamos de oxitocina, la oxitocina recuerden que es un nonapéptido, o sea, es un medicamento que se parece mucho, ¿no? a la vasopresina. Es por eso que casi comparten la acción con la vasopresina. ¿Y dónde se produce la oxitocina, chicos? ¿Dónde se sintetiza? El núcleo supraóptico en Núcleo óptico, muy bien. Y paraventricular. ¿Dónde se encuentra esto? hipotálamo. En el hipotálamo. En el hipotálamo. Y luego todo esto es liberado, esta oxitocina es liberado hacia la hipófisis posterior, posterior. Y luego va a la circulación sistémica, ¿no? A la circulación sistémica. Entonces es muy importante que recuerden. Entonces la oxitocina, si hablamos de la acción del medicamento, ¿qué es lo que hace? Actúa en 2 lugares específicamente, a nivel del miometrio y a nivel de las células mioepiteliales de la mama. Es que tienen que recordar, actúa en el miometrio, estamos hablando del músculo que se encuentra en el útero, y también en las células mioepiteliales de la mama. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la acción? Entonces, en el miometrio será la contracción. La contracción, y eso se va a incrementar, o la acción de la oxitocina se incrementa al término de la gestación. A medida que va acercándose el término de la gestación, probablemente tengamos o tengan las mujeres mayor actividad de la oxitocina y también los receptores van a ser mucho más sensibles. Entonces, el receptor, y eso es, alguna vez pregunta y lo comentamos en la clase, el receptor es ligado a la proteína G. Entonces, recuerden, ¿qué tipo de proteína G? ¿De tipo? Q. De tipo. Muy bien. Pues, pero es una pregunta un poco buscada, pero es algo que tienen que recordar. Entonces, mencionamos de que se incrementa al término de la gestación, tanto la cantidad de la producción de oxitocina como la sensibilidad de esos receptores. Entonces llega, ingresa al interior de la célula de la célula del miometrio y estimula la liberación de calcio y se produce la contracción. Entonces ya sabemos. De igual forma, a nivel de las células mioepiteliales, que va a producir una función muy importante, que es la eyección de la leche. Entonces, por eso que cuando ustedes lleven el curso de obstetricia, van a entender que una vez el bebé empieza a lactar, la estimulación de los pezones también provoca o produce la contracción uterina. Eso obviamente ayuda mucho, uno, durante el alumbramiento, cuando nace inmediatamente el bebé, y también para evitar o minimizar las hemorragias. Eso es importante. Bien, entonces la oxitocina es un medicamento que es muy parecido a la vasopresina. Entonces actúa, ¿no?
para mejorar o iniciar las contracciones a nivel del útero. Se va a incrementar al término de la gestación. Y si nosotros producimos en grandes cantidades de oxitocina, podríamos llevar a algunos trastornos. Como tiene o comparten casi la misma estructura de la vasopresina, también tiene una acción antidiurética, recuerden eso, ¿no? Entonces, la acción antidiurética es importante, que deben ustedes conocer. Por eso que como una complicación o un efecto adverso de la oxitocina será la intoxicación por agua. Esto por acumulación o la absorción o la mayor absorción de agua a nivel renal, ¿no? A nivel de los conductos o de los túbulos colectores. Bien. Otro efecto adverso de la oxitocina será la hipoxia cuando se utilicen bolos. Y también esta puede competir con la albúmina en los recién nacidos y ser causa o producir ictericia neonatal en los recién nacidos. Eso puede ser una complicación de la oxitocina. Cuando utilizan oxitocina, ya mencionamos, en la inducción del trabajo de parto, se utiliza mucho en la acentuación del trabajo de parto y también el puerperio inmediato. Entonces, ustedes quieren que se inicie el trabajo de parto, llegó a las 40, 41 semanas, quieren que se inicie el trabajo de parto, ustedes pueden inducir ese trabajo de parto, ¿sí? Recuerden que la inducción solo dura 1 hora. Si la inducción dura más de 1 hora, es una inducción fallida, o sea, pueden ustedes esperar hasta el día siguiente y nuevamente llevar a la inducción. Si no se da esa condición, entonces sería una indicación más para una cesárea. Bien, lo otro es la acentuación. Entonces, por cansancio, disminución de la concentración de glucosa, la deshidratación puede llevar a una pérdida de la contracción. Entonces, quieren reiniciar la contracción, entonces se acentúa igual con la oxitocina. Y para minimizar el sangrado y llevar a una contracción adecuada del útero, ya después del alumbramiento, entonces se utiliza también la oxitocina. Entonces, en el puerperio inmediato. Entonces, esto es la oxitocina, ¿sí? Mencionamos que existe o que se creó un análogo de la oxitocina, que es la carbetocina. Entonces, solo para recordar, para minimizar las hemorragias o las atonías uterinas, utilizan oxitocina. Pero si no se controla en forma adecuada la hemorragia o el sangrado, ¿no? O la atonía uterina, el medicamento ideal es la carbetocina. Recuerden que es un análogo sintético. Su acción es bastante rápida, entonces responde rápidamente, en 2 a 3 minutos ya tiene acción y la duración también es corta, más o menos entre 1 hora a 90 minutos, 1 hora, hora y media, ¿sí? Entonces, el único uso es la atonía uterina, pero nadie utiliza o nadie inicia, ¿no?, la prevención de la atonía uterina con carbetocina, se utilizan oxitocina. Pero si ya ustedes diagnostican atonía uterina, el medicamento de elección o ideal sería la carbetocina, ¿sí? Puede haber efectos secundarios, ¿no?, parecidos al de la oxitocina. Creo que no comentamos, la oxitocina puede llevar a hipotensión, que es un efecto secundario. Entonces la carbetocina también podría llevar a esa hipotensión, ¿no? Junto con esto puede estar asociado a cefalea, que son de repente los efectos secundarios más frecuentes. Entonces puede ver como efecto secundario hipotensión. Hipotensión y con la carbetocina. Luego tenemos otro medicamento que es la ergometrina. La ergometrina. Recuerden que este es un derivado del cornezuelo. Entonces tenemos como el medicamento que es más importante de este grupo es la metilergonobina, ¿no? Se utiliza mucho, no solo en la obstetricia, sino también en las hemorragias para minimizar los sangrados, que es el metergin, ¿no? Entonces, ¿cuál es la acción? ¿No? Lo que a nivel del útero incrementa la contracción uterina, incrementa la intensidad y también la duración de la contracción a nivel del útero. Entonces, vamos a utilizar para incrementar la contracción del útero.
¿no? Entonces, algo, y les mencionaba, este medicamento se puede utilizar también para parar hemorragias o sangrados. Entonces uno dice, ¿y cómo? Entonces actúa también produciendo contracción del músculo liso vascular. Entonces actúa como casi un vasopresor. Entonces, por lo tanto, un efecto adverso de esta ergometrina será incrementar la presión arterial. Recuerden que la presión arterial es igual a resistencia vascular periférica por gasto cardíaco. Entonces, si yo incremento la contracción del músculo liso, lo que voy a hacer es incrementar la resistencia vascular periférica, por lo tanto, incremento la presión arterial. Entonces, se utiliza mucho en pacientes con sangre. Bien, pero sí muy importante que actúa inhibiendo la secreción de la prolactina, ¿no? Entonces, este inhibe la secreción o la acción de la prolactina. Muy bien. Entonces, ¿dónde actúa? Recuerden ustedes que la oxitocina actúa sobre receptores, ¿no?, ligados a la proteína G, y su acción es sobre receptores alfa-adrenérgicos. Por eso que tiene acción, además de tener acción en el músculo liso, también tiene acción en el músculo liso del útero, también tiene acción en el músculo liso vascular. Es un vasopresor, ¿no? Entonces, tiene acción casi vasopresora. Entonces, cuando utilizamos la ergometrina, van a utilizar en el puerperio inmediato. No se utiliza como la oxitocina, ¿no?, para la inducción. No se va a utilizar, porque esto puede llevar a la contracción del cuello uterino y no está bien, no es correcto. Entonces podríamos tener complicaciones. Se utiliza ya después del nacimiento, en el puerperio inmediato y el puerperio mediato, después del nacimiento. Y por lo tanto, la acción será evitar las hemorragias. Evitamos las hemorragias con la ergometrina. Otro medicamento que se utiliza mucho como abortivo son las prostaglandinas. Recuerden que las prostaglandinas derivan del ácido araquidónico. Entonces conocen ustedes los ciclos, la ciclooxigenasa y la lipoxigenasa, ¿no? Cuando se estimula la ciclooxigenasa vamos a tener la producción de prostaglandinas. Y la prostaglandina tiene acción a nivel sistémico en diferentes órganos, dentro de ellos el útero. Puede actuar en el cuerpo del útero y también sobre el cervix. En el cuello del útero va a producir la maduración y la dilatación. Entonces, si nosotros tenemos el útero, a nivel del cuello vamos a producir maduración, vamos a llevar a la maduración cervical y por lo tanto dilatación. Y a nivel del cuerpo se produce la contracción, Entonces es casi como un inductor de las contracciones. Entonces no solo se contrae, también relaja o madura el cervix. Por lo tanto, se utiliza mucho como abortivo. Entonces, cuando tenemos pacientes que llegan a la emergencia con sangrado y que son gestantes, en las primeras semanas del embarazo probablemente ha sido o está asociado al consumo de prostaglandinas. El medicamento que más se utiliza en este grupo es el misoprostol. Bien, con que recuerden esto, chicos, entonces fácilmente van a darse cuenta de los oxitóxicos. Recuerden ustedes la oxitocina, la carbetocina, el metergin, que es la metilergometrina, y las prostaglandinas, y el representante más importante es el misoprostol. Entonces, ¿en quiénes utilizamos las prostaglandinas? Utilizamos en abortos retenidos. Algunas personas inducen el aborto con el misoprostol, ¿no? Y va a producir maduración del cervix y la contracción del cuerpo. ¿Sí? Entonces, eso básicamente para recordar en cuanto a oxitóxicos. Rápidamente, vamos a, no sé si tienen alguna pregunta, chicos, sobre ese grupo de medicamentos, algo que quieran recordar. Perdón. Bien, chicos. Vamos a ver vamos a hacer un repaso de otro tema, que es la
hemostasia. Bien, vamos a hacer un repaso igual de hemostasia y vamos a ver al final un banco de preguntas. Rápidamente vamos a ver. Bien, entonces, muchas veces hemos comentado en clases sobre la hemostasia primaria, la hemostasia secundaria, y en la hemostasia necesitamos, no siempre se va a quedar el coágulo, necesitamos la fibrinólisis. Es por eso que vamos a tener medicamentos que actúen a nivel de la hemostasia primaria, a nivel de la hemostasia secundaria, y los fibrinolíticos que actúan a nivel de la fibrinólisis. ¿Sí? ¿Cómo se produce la hemostasia primaria? Eso ya lo hemos repetido muchas veces. Y eso se va a producir por la 1, adhesión y agregación plaquetaria. Recuerden ustedes, cuando tienen una lesión a nivel endotelial, entonces la lesión endotelial pone en contacto todo lo que está en la zona subendotelial, que es el factor de von Willebrand y el factor tisular, ¿no? Y también colágeno. Y esto estimula para que una plaqueta se adhiera hacia la pared del endotelio. Entonces hablamos de la adhesión plaquetaria. Una vez se produce la adhesión plaquetaria, vamos a tener la posibilidad de la agregación plaquetaria. Y esta agregación plaquetaria nos va a llevar a la formación del trombo blanco. Entonces el trombo blanco se va a producir por la agregación, perdón chicos, plaquetaria. Entonces, ¿quiénes actúan o quiénes intervienen en esta agregación, en este proceso de la formación del trombo blanco? Entonces, vamos a tener que dibujar una plaquetita y vamos a tener que recordar y reconocer algunos componentes de la plaqueta. Bien, una vez se produce la agregación plaquetaria, se van a activar unas glucoproteínas. ¿Recuerdan ustedes? Glucoproteína 2B y 3A. 2B, 3A. Esta glucoproteína 2B3A es la que permite, ¿no?, la unión junto con el fibrinógeno, perdón, la agregación a otra plaqueta. Entonces su glucoproteína 2A, 3B. 2A, 3B. Entonces lleva a la unión entre plaquetitas. Entre plaquetitas. Pero para que se produzca esta activación de la glucoproteína 2A, 2B, tiene que haberse inducido la producción de tromboxano A2. Recuerden que el tromboxano A2 sale, activa nuevamente el receptor de tromboxano y lo que hace es liberar o estimular la fosfolipasa C. Y esta fosfolipasa C lo que hace es liberar los gránulos que están dentro de las plaquetas, para estimular o activar la glucoproteína 2B, 3A. ¿Sí? De igual forma, la adenosina sale, ADP, sale de la plaqueta y estimula un receptor de adenosina, el receptor de adenosina. Este receptor de adenosina, al igual que el anterior, estimula la fosfolipasa C y estimula los gránulos, obviamente liberando calcio, estimula la liberación de gránulos y la activación de la glucoproteína 2B, 3A. Este tromboxano y esa adenosina que han sido liberados no solo estimula la célula o la plaqueta que tienen ahí, sino empieza a estimular las otras plaquetas. Por eso que en la agregación plaquetaria, la activación de estas plaquetas contiguas no necesitan estar unidas o pegarse al endotelio, no necesitan pegarse al endotelio, sino simplemente el ADP o el tromboxano se encarga de activar las plaquetas que están contiguas o que se encuentran cerca. Y esto produce la agregación plaquetaria. Entonces, la farmacología va dirigido a ese nivel. Entonces, la farmacología dirá, entonces, si yo quiero evitar que se forme un coágulo, entonces lo que voy a hacer es evitar que se forme el tromboxano A2. Entonces, ¿qué utilizo? Entonces, lo único que tengo que hacer es recordar, ¿no?, cuándo se produce y en qué momento se produce el tromboxano A2. Entonces, de la misma forma, ácido araquidónico, fosfolipasa A2, y va a formar dos ciclos, ciclooxigenasa y lipoxigenasa.
Y la ciclooxigenasa produce prostaglandinas y también tromboxano A2. Ese tromboxano A2 se inhibe si yo inhibo la ciclooxigenasa, la COX. Entonces, un medicamento ideal para evitar la producción o inactivar el tromboxano 2 van a ser los AINES. Entonces, ¿qué AINE utilizamos? ¿Me pueden decir, chicos? Aspirina. ¿Qué AINE? ¿Perdón? La aspirina. La aspirina. Muy bien, la aspirina. Entonces, esta aspirina, recuerden ustedes que se va a unir o va a inactivar de forma irreversible el tromboxano 2. Cuando digo de forma irreversible, significa que hasta que la plaquetita desaparezca, muera. ¿Cuánto tiempo es la vida media de la plaqueta? 7 a 10 días. 10 días. Ajá, sí. Muy bien, 7 a 10 días. Por lo tanto, la acción de esta aspirina será durante 7 a 10 días. Es por eso, y comentamos en algún momento, que si un paciente está consumiendo aspirina por cualquier factor de riesgo que tenga y desea ingresar a cirugía, esta aspirina tiene que suspenderse entre 7 a 10 días antes de la cirugía, para que la aspirina no tenga ninguna acción sobre las plaquetas y las que están actuando desaparezcan en ese tiempo. Luego tenemos otro medicamento, otro tipo de medicamentos. ¿Cuál es el otro medicamento, chicos? ¿Cuál sería? Un inhibidor del ADP. ¿Cómo se llama el inhibidor? Clopidogrel. Muy bien, tenemos la aspirina, mencionamos, y tenemos otro medicamento que sería el inhibidor o que actúa como un antagonista del receptor de ADP. ¿Sí? ¿Y quién es acá conocido? El clopidogrel. Clopidogrel. Pero también pueden preguntarles, está el prasugrel, el ticagrelor. Entonces podrían también preguntar sobre estos inhibidores del ADP, ¿no? Entonces tenemos el clopidogrel, es el más conocido, ¿no? Entonces un inhibidor del ADP. Entonces, ¿qué hacen estos medicamentos? Actúan como preventivos. Yo puedo utilizar en pacientes para minimizar la posibilidad de la formación de coágulos, pero en pacientes que tengan riesgo. ¿Quiénes son estos? Pacientes de repente hipertensos, pacientes obesos con hipertensión, pacientes diabéticos con hipertensión, pacientes diabéticos que tengan factor de riesgo de formar un coágulo y de repente eh, minimizar la posibilidad de un ACV o cualquier complicación a nivel de las coronarias. Entonces, vamos a minimizar con estos riesgos. Son como preventivos. ¿Sí? Bien, ¿qué estamos haciendo? Evitando la formación del coágulo blanco. Bien. ¿Hay algún otro medicamento? Sí, yo puedo utilizar medicamentos que me inhiban la glucoproteína 2B y 3A. ¿Cuál sería el medicamento? Chicos, ¿recuerdan ustedes el abciximab? Inhibidores de la glucoproteína 2B, 3A. El abciximab. ¿Sí? Entonces, este es un medicamento que lo podemos utilizar para inhibir, ¿no?, la glucoproteína. Entonces, si les preguntan, ¿qué hace la abciximab? Inhibe la formación del trombo blanco, del coágulo blanco. Se evita la agregación plaquetaria. Ya hemos visto la aspirina, hemos visto el clopidogrel y el abciximab. ¿Sí? Comentamos que tenemos también la hemostasia secundaria. ¿Y la hemostasia secundaria de qué forma se va a dar, chicos? ¿Quién interviene en la hemostasia secundaria? Factores de coagulación. Los factores de coagulación. Los factores de coagulación. Entonces, en la hemostasia secundaria, tenemos una vía extrínseca y una vía intrínseca, ¿sí? Que obviamente se separa para cuestiones académicas.
pero esta vía es integrada en vuestro cuerpo. Entonces está junta, se activa casi al mismo tiempo. Entonces vamos a tener una vía rápida, que es la vía extrínseca, que rápidamente, entre 10 a 15 segundos, se va a activar. Y la vía intrínseca es un poquito más lenta, que más o menos es entre 1 a 6 minutos. Pero ambas vías están integradas para que se active, para que se puedan activar. Entonces, la cascada de coagulación ya la saben. Entonces tenemos las vías extrínsecas. ¿Qué factores? Pues porque podría ser pregunta de examen, no solo para farmacología, sino de repente en general para fisiología de la sangre. Entonces, ¿qué factores de coagulación nos representan la vía extrínseca? Intrínseca, 12, 11, 9, 8, Muy bien. ¿Y la extrínseca? 3 y 7. Entonces, extrínseca 2, el 7, ¿qué más? El 9 y el 10. ¿Sí? Entonces, para recordar, decía 1972. Entonces, de esa forma pueden recordar ustedes. Puede ser pregunta de examen. Y recuerden que esta vía es integrada y la vía común para estas vías va a ser la vía, perdón, los factores. ¿Cuál sería la vía común? El 10. Muy bien, 10A. Muy bien, y también el 5 activado. Entonces vamos a ver que la vía intrínseca, la vía extrínseca, perdón, se va a activar por el factor tisular, luego va a activar a la 8A, de la 8A activa la 9, la 9 se activa a la 9A, la 9A va a activar a la 10 y vamos a tener igual una vía común junto con la 5A y el calcio, ¿no? Y de la misma forma la vía intrínseca, la 12A va a activar la 11, la 11A activa la 9, la 9A activa igual la 10 y la 5 y el calcio. Entonces esto va a formar, esas van a formar la protrombina que va a formar la trombina, ¿sí? La trombina, que sería el factor 2. Este es el factor 2 y la trombina, el factor 2 activado. Y ese factor 2 activado se encarga de convertir el fibrinógeno en fibrina. Entonces, esta fibrina, que es fibras, que van a recordar que es fibrina, se encarga de juntar o unir esa agregación plaquetaria y formar como una red o una malla y formar el coágulo amarillo. Entonces, y en este proceso tenemos varios medicamentos que van a actuar. Entonces, ¿qué medicamentos actúan? Perdón, chicos. ¿Qué medicamentos actúan en esta vía? A ver, ¿cuáles son los medicamentos? Los anticoagulantes. Y entonces decimos, los primeros son los antiagregantes, los que hemos visto. Los antiagregantes es la aspirina, el clopidogrel, prasugrel y también el abexicimab. Los antiagregantes. Ahora tenemos los anticoagulantes. Los anticoagulantes. Y los anticoagulantes que tienen que reconocer son las heparinas. Y la heparina, recuerden que puede ser no fraccionada, que es la grande, la grandota fraccionada, y la fraccionada. Fraccionada. Y la fraccionada, ¿cómo se llama? Hexaprina. La enoxaparina, la más conocida, ¿sí? La enoxaparina. Pero también tenemos otros, ¿sí? Entonces, recuerden ustedes, yo podría inhibir directamente a la trombina, un inhibidor de la trombina. No necesariamente utilizar la heparina, que puede ser la heparina no fraccionada, ¿no? O la heparina fraccionada, que es la enoxaparina. Podría utilizar también un medicamento que me inhiba la trombina. ¿Cómo se llama el medicamento que inhibe la trombina? Un inhibidor de la trombina. ¿Recuerdan? Dabigatran. Esto tienen que recordar, chicos, ¿no? Dabigatran. Bien, es el más conocido, Dabigatran, ¿no? Dabigatran. O también podría inhibir la vía común, la 10A. La 10A.
Recuerden ustedes, ¿cómo se llama el inhibidor de la diesa? Inhibidor de la diesa, el fondaparinux. Fondaparinux. Pero también tengo el rivaroxaban. Acá le van a recordar rivaroxaban. Entonces, XA, rivaroxaban, y el avixaban, 10A. Entonces, son los inhibidores de la 10A. Pero también tenemos inhibidores que actúan en la vía extrínseca, que son los inhibidores de la vitamina K. Entonces, van a ser factores de coagulación que dependen de la vitamina K. Entonces, ¿cuáles son esos factores? Mencionamos que es el 2, el 7, el 9 y el 10. Y también hay unos anticoagulantes, que es la proteína C y S, que dependen de la vitamina K. ¿Y este medicamento cómo se llama el inhibidor de la vitamina K, chicos? Warfarina. La warfarina. Muy bien. Eso tienen que recordar. Entonces, ¿qué tienen que recordar? A la heparina no fraccionada. Tienen que recordar a la heparina fraccionada, que la enoxaparina. Pueden tener ustedes alternativas como inhibidor de la trombina, como el dabigatran. Tienen alternativas como el inhibidor de la 10A, que es el fondaparinux, rivaroxaban y apixaban. Y los inhibidores de la vitamina K, que es la warfarina. Bien, como todo coágulo que se ha formado, el coágulo también se tiene que destruir. Y ese proceso se llama fibrinólisis. Necesitamos medicamentos que estimulen la fibrinólisis, que son los fibrinolíticos. Los fibrinolíticos. ¿Sí? Los fibrinolíticos tenemos los de primera generación, los que quizás no se usen ya mucho en los hospitales de tercer o cuarto nivel, pero de repente en lugares donde no hay medicamentos recientes de última generación todavía utilizan, que es la estreptoquinasa y la uroquinasa. Primera generación, estreptouroquinasa. Estreptoquinasa y la uroquinasa. Entonces recuerden que esos medicamentos son derivados orgánicos y pueden producir reacciones alérgicas. ¿Sí? De segunda generación, ¿recuerdan ustedes? ¿Cómo se llama? Antiplasa. Y tercera generación, que es el retaplasa o reteplasa y tenecteplasa. Eso tienen que recordar. Bien, entonces, indicaciones utilizamos en quién? En pacientes con factores de riesgo de repente infarto agudo de miocardio. Entonces, ¿qué cosa van a utilizar en infarto agudo para evitar que se forme un coágulo y se dé un infarto agudo de miocardio? Dos antiagregantes. Pueden usar clopidogrel, aspirina, ¿no? Pueden usar el abexicimab. Son antiagregantes. Pero si yo tengo otra patología donde se está formando un coágulo como un TEP o un TBP, ¿no? Una trombosis, una tromboembolia pulmonar, una trombosis venosa profunda, pueden utilizar heparinas, ¿no? Que en este caso podría ser las heparinas fraccionadas como la enoxaparina, ¿sí? Pero si ya tengo un trombo, si tengo un paciente, recuerden ustedes las primeras prácticas, cuando tengo un paciente con infarto agudo total, que está totalmente ocluido, que lo ideal sería un cateterismo, pero si no hay cateterismo, lo ideal es un fibrinolítico. Es un fibrinolítico que voy a usar, alteplasa, reteplase o tenesteplase. Entonces, ¿en quiénes utilizamos? En pacientes con factores de riesgo de formar un coágulo y que puedan de alguna manera tener repercusión en el propio corazón a nivel de las arterias coronarias o de repente un ACV, ¿no? Es algo que tienen que recordar. Bien, otra condición o otro tema rapidito nada más para porque no se nos ve el tiempo. Bueno, todavía tenemos tiempo. ¿Cuál es el siguiente tema, chicos? Que nos ¿qué vimos? Oxitóxicos, anticoagulantes, antibióticos.
Antibióticos. Bien, antibióticos, chicos. Cuando hablamos de antibióticos, ustedes tienen que de alguna manera recordar los antibióticos que actúan a nivel de la síntesis de pared, a nivel de la membrana, inhibidor de la síntesis de proteínas de ácidos nucleicos y síntesis o inhibidor de la síntesis de ácido fólico. Entonces, recuerden eso siempre. Y hemos hecho gráficos en las clases donde tenemos antibióticos que inhiben la pared celular. 1. 2. Antibióticos que inhiben la membrana celular. Antibióticos que inhiben la síntesis de proteínas. Y antibióticos que inhiben la síntesis de ácidos nucleicos. Y antibióticos que inhiben el ácido fólico. Muy bien. Rapidito. La pared celular. Pared celular. Recuerden ustedes que la pared celular es mucho más gruesa en el gran positivo. Entonces, al ser gruesa, entonces es mucho más fácil de repente manejar no gérmenes gran positivos con medicamentos que actúan a nivel de la pared celular. Pero también los gran negativos van muy bien con esos inhibidores de la pared celular. Y los inhibidores de la pared celular en general son los beta-lactámicos. Los beta-lactámicos. Y esos beta-lactámicos recuerden que es la penicilina, 1, 2, los chicos cefalosporinas, no sé, fue el nombre de cefalosporinas, 3, los carbapenem y los monobactam. Los monobactam. Estos son los beta-lactámicos, ¿sí? Ya cada uno sabe, la penicilina, por ejemplo, la penicilina natural, que es la penicilina gesódica, benzatínica, procaínica, que son parenterales, y por vía oral tenemos la penicilina B. Dentro de esas penicilinas, las semisintéticas, tenemos la amoxicilina, la ampicilina, los inhibidores o los resistentes a la beta-lactamasa, que tenemos la doxiciclina, la oxacilina, la cloxacilina, la dicloxacilina y la meticilina, que se utiliza para hacer el antibiograma, ¿sí? Los antiseudomónicos, recuerden que es la piperacilina, tazobactam, ¿no? Entonces, es algo que tienen que recordar. Las cefalosporina de primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, incluso hasta la sexta generación. Comentamos que de repente la que tienen que recordar como primera generación, la cefalexina. Segunda generación, la cefuroxima, ¿no? Tercera generación, ceftriaxona, cefotaxima, ceftazidima, junto con la ceftazidima, la cefoperazona, que son, ¿no?, antiseudomónicos. Y de cuarta generación tenemos a los alcefepime, ¿sí? Alcefepime. Entonces, traten de recordar esa forma. Los carbapenem, ya saben ustedes, tenemos al primero, el primero en crearse fue el imipenem, luego meperopenem y el ertapenem. ¿Qué tienen que recordar? ¿Qué tienen que recordar de los carbapenem? Que el imipenem se tiene que asociar a otro medicamento. ¿Cómo se llama? Chicos, ¿cómo se llama el medicamento que se tiene que asociar al imipenem para que no sea destruido por una enzima que produce riñón? Cilastina. La cilastina. La cilastina, para que no pierda su actividad, sea inactivada, necesitamos unir siempre el imipenem con la cilastina. Cilastina. Y el inconveniente de la cilastina mencionamos que es que podría como un efecto adverso producir convulsiones. Por eso que no se recomienda el uso del imipenem en pacientes que tengan algún trastorno o que la patología que tiene esté asociada a un problema neurológico, no como una meningitis, un tumor cerebral, cualquier condición, ¿sí? Muy bien, entonces no vamos a usar cilastina. El meropenem es dentro de esos grupos el mejor. Cubre gran positivos, gran negativos, incluso anaerobios, ¿no? Entonces, y también pseudomonas. Entonces va a cubrir casi todo. Su espectro es bastante amplio, bastante amplio. El inconveniente del imipenem y del meropenem es de que si ustedes tienen un germen que no necesariamente es pseudomona, es por ejemplo una E. coli, BLE, ¿no?, con productora beta-lactamasa de espectro extendido, entonces podrían ustedes ir creando resistencia a algunas pseudomonas u otros gérmenes que van a terminar siendo resistentes a los meropenem.
Es por eso que se creó el ertapenem. El ertapenem es un medicamento que actúa sobre todos los gérmenes que producen beta-lactamasa de espectro extendido, pero con poca acción o sin acción contra la pseudomona. Entonces no nos metemos con la pseudomona. O sea, actuamos sobre gérmenes gram negativos que son productoras de beta-lactamasa de espectro extendido. Entonces, pero evitamos la resistencia de esos gérmenes para los carbapenem. Y el monobactam, comentamos que es importante, ¿no? Utilizar en pacientes que tengan cierta sensibilidad a los beta-lactámicos. Cubre muy bien. Gram negativos cubre muy bien pseudomonas. Entonces yo puedo utilizar, si es un paciente que tiene cierta sensibilidad, una reacción alérgica al carbapenem, a una cefalosporina o una penicilina, podría utilizar el monobactam. ¿Sí? Entonces, esa es la indicación o la función del monobactam. ¿Sí? ¿Por qué el monobactam? Porque como todos comparten anillos beta-lactámicos, si son dos anillos, el monobactam solo tiene un anillo beta-lactámico y eso le quita esa posibilidad de reacción alérgica. Bien, entonces, además de los beta-lactámicos, tenemos los medicamentos que pertenecen al grupo de los glucopéptidos. Entonces, acá está la vancomicina. La vancomicina. Bien, ¿qué otro antibiótico tenemos? Chicos. ¿Qué otros antibióticos tenemos? La vancomicina, que van a actuar a nivel de evitando la... ¿Qué cosa se evita con la vancomicina? Transglutaminación. La transpeptidación. Sí, sí. Perdón, la transglutaminación, perdón, gracias. Está muy bien. Transglutaminación, porque es un glucopéptido. Y los otros van a evitar la transpeptidación. Entonces, estos evitan la transpeptidación. Sí, recuerden ustedes que necesitamos eliminar una proteína que se encarga de unir el PBP. Entonces, el inglés, ¿no? Proteína de unión peptídica, es el PBP, actúa ahí. Y la vancomicina a nivel de la transglutaminación. Entonces, son precursores o una forma precursora que va a formar unidades peptídicas, ¿no? Y actúa la vancomicina, una fase previa a la transpeptidación. Luego tenemos otro medicamento que actúa en la fase previa a esta, que es la vacitracina, que evita el transporte de las unidades precursoras. Tenemos la vacitracina. Entonces, ¿qué hace? Evita el transporte. Y luego tenemos la fosfomicina y la cicloserina. Que evitan la formación de esos precursores. Entonces evita que se formen los precursores. Por un lado tenemos la fosfomicina y la cicloserina, que no van a formarse los precursores. La vacitracina evita el transporte. La vancomicina evita la transglutaminación, ¿no? Y los beta-lactámicos evitan la transpeptidación. Eso es lo que tienen que recordar. Luego tenemos los medicamentos que actúan a nivel de la membrana celular. Y el medicamento que más conoce o más conocido, ¿cuál es, chicos? Chicos, a nivel de la membrana celular, tienen que recordar la polimixina. La polimixina. ¿Y la que conocen ustedes cuál es? Chicos, ya falta una semana para vuestro examen. ¿Cuál es la polimixina? A ver, ¿alguien? Deberías de que participen también, chicos. Tenemos la polimixina y la daptomicina. Chicos. Por favor, ¿podrían alguien? La polimixina.
es un medicamento que no se utilizaba mucho por sus efectos adversos, ¿ya? Pero se está usando bastante porque hay mucha resistencia. Chicos, Es- Maestro, ¿cuál? No recuerdo tampoco cuál era. Pero hola, ¿me escuchan? Se perdió, creo que se perdió la imagen. sí, 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 creo que sí lo escucho. Hola, nos escucha, maestro. ¿ahora me escuchan? Sí, Sí, lo sí, escucho. maestro. Ya. A ver, chicos, perdón, se fue la imagen. Quiero que me digan, por favor, si se ve. Bien, esas polimicinas, chicos, les Maestro, no comenté, se ve la imagen. ya, vamos a ver, estoy colocando la imagen. Esas polimicinas, chicos, no se utilizaban por sus efectos adversos. Perdón, a ver, ¿se ve la imagen? Eh, No, doctor. Aún no, solo su pantalla. Ahora sí. Ahora ¿Ahora sí? sí. Sí, maestro. Ya. Las polimicinas se utilizaban, ¿no? Hace mucho tiempo para manejar un grupo de gérmenes, ¿no? Y era es un antibiótico de amplio espectro. Los efectos adversos llevaron al desuso, pero tuvieron que recurrir nuevamente a ese medicamento porque existe una alta resistencia incluso al meropenem, ¿no? Entonces, ¿qué es la colistina? Recuerden esto. Entonces, las polimicinas, no como la colistina, no, actúan muy bien sobre gram positivos, gram negativos, incluso sobre algunos anaerobios. Y actúan muy bien aquellos gérmenes que son resistentes a carbapenem. Entonces, recuerdan, y que estos son productores de una enzima que se llama carbapenemasas. Entonces, estos gérmenes son responsables de infecciones intrahospitalarias como neumonías, meningitis, que difícilmente se pueden manejar. Entonces hay la necesidad de utilizar este medicamento que es la colistina. Y también tenemos la daptomicina que actúa a nivel de la membrana celular. Rápidamente, a nivel de la pared, a nivel de la síntesis de proteínas, tenemos, recuerden ustedes, la bacteria tiene como organelas el ribosoma y este ribosoma tiene una subunidad 50 y una subunidad, perdón, 30. La subunidad 30 o los antibióticos que actúan sobre la subunidad 30 para inhibir el crecimiento y la replicación de la bacteria son los aminoglucósidos y las tetraciclinas. Tienen que recordar esos dos, aminoglucósidos y tetraciclinas. Pero los que actúan a nivel del 50, dijimos que es el más grande, tienen que recordar, porque es el más grande, son los macrólidos. ¿Por qué? Porque el 50, recordamos como nos comentamos que nos recordaban nosotros, 50 en romanos es L, ¿no? El inesolit, ¿no? Las lincosamidas, que es la clindamicina, y el cloranfenicol. ¿Bien? Estos estos antibióticos son bacteriostáticos, a excepción de los aminoglucósidos que son bactericidas. El resto, el anterior grupo, también es bactericida. Elimino, destruye la bacteria. Pero este grupo de medicamentos son bacteriostáticos. Como inhiben la síntesis de proteína, lo que hace es inhibir el desarrollo del crecimiento de la bacteria y por lo tanto también la replicación celular o de la bacteria. Bien, el más importante de estos tienen que recordar aminoglucósidos, ¿no? Sus efectos adversos, nefrotoxicidad, ototoxicidad, ¿sí? Utilizamos linesolid muy bien para gram positivos como el estafilococo, ¿no? Macrólidos se utilizan mucho para gérmenes atípicos, ¿no? Como el micoplasma, la clamidia.
Entonces, cuando tengan ustedes infecciones por germen atípico, Mycoplasma o clamidia, el ideal es el macrólido, porque esos gérmenes son intracelulares. Entonces, lo ideal es manejar con estos antibióticos, con los macrólidos. Bien, luego tenemos la síntesis o inhibidor de la síntesis de ácidos nucleicos. Y mencionamos que tenemos a un grupo de antibióticos que actúan sobre la ADN girasa, inhibiendo la ADN girasa. Y este será de primera generación, que es el ácido nalidíxico. ¿Recuerdan? De segunda generación, ¿cuál será, chicos? De segunda generación, las fluoroquinolonas como la ciprofloxacina, levofloxacino, ¿no? Entonces acá tenemos ciprofloxacina, levofloxacino. Y de tercera generación, moxifloxacino. Entonces tenemos cipro, levofloxacino, ofloxacino, ¿no? Y tercera generación, moxifloxacino. Floxacino. ¿Eh? Luego tenemos también inhibidores del ARN polimerasa. ¿Quién actúa sobre el ARN polimerasa? ARN polimerasa. Utilizamos en el tratamiento específico de tuberculosis. ¿Cómo se llama? Rifampicina. Muy bien. O también tenemos los quelantes de ADN. Así se llama, quelantes de ADN, que es el metronidazol. Este medicamento muy bien cubre anaerobios, incluso parásitos, como la ameba. Bien, y luego tenemos los inhibidores de la síntesis de ácido fólico, ¿sí? Y el más conocido es el cotrimoxazol, que es trimetropin más sulfametoxazol. El trimetropin solo y sulfametoxazol solo es bacteriostático, pero cuando se junta, como cotrimoxazol, es un bactericida. Entonces las sulfas, ¿no?, van a inhibir el ácido fólico. Esto es lo que tienen que recordar, chicos. Tienen que recordar. En la cefalosporina de primera generación, la cefalexina cubre muy bien gram positivos, ¿no? Cubre muy bien también estafilococo. En la segunda generación, recordamos que la cefuroxima es el medicamento ideal, la cefuroxima, ¿no? Entonces, tiene la misma acción o parecida a la tercera generación, cubre gram positivos, gram negativos. Tercera generación, ceftriaxona, ceftazidima, cefotaxima y cefoperazona. Ceftazidima y cefoperazona son antipseudomónicos, ¿no? Antipseudomónicos. Bien, rápidamente. Vamos a comentar sobre específico, tuberculosis, chicos, ¿no? Rapidito. Recuerden ustedes que la tuberculosis es una enfermedad muy prevalente en nuestro país, ¿no? Cuando hablamos sobre tuberculosis, cuando hablamos, perdón, sobre bacterias, hablamos sobre la diferencia entre gram positivos y gram negativos. Entonces acá también tienen ciertas diferencias la estructura del micobacterium. Entonces, ¿qué tiene el micobacterium que no tienen las otras bacterias? Por ejemplo, el ácido micólico. ¿No? Entonces, esos componentes antigénicos, entonces, son muy importantes y están presentes así como el peptidoglucano y ácido teicoico gram positivo, ¿no? Las lipoproteínas o la proteína en el gran negativo, el ácido micólico es importante en las bacterias, ¿no?, responsables de la tuberculosis, el micobacterio. Igual hay peptidoglucano, ¿no? Hay arabino o lactanos, son componentes como el ácido micólico que son propios del paciente con tuberculosis, ¿no?, del micobacterio. Bien, entonces el paciente con tuberculosis debe tener un esquema de tratamiento totalmente diferente, ¿no? Entonces, el esquema debe guiarse de acuerdo a las normas técnicas del Ministerio de Salud.
Ya lo que tienen que diferenciar en tuberculosis es que nosotros tenemos dos fases, ¿no? Dos fases, que es una fase intensiva y una fase de mantenimiento, ¿no? Pero para eso ustedes tienen que entender la diferencia, imagino que lo han tocado con el doctor, ¿no? La diferencia entre la infección y la enfermedad. Son dos cosas totalmente diferentes. La infección es cuando nosotros entramos en contacto con el germen y producimos una reacción, un proceso inflamatorio de tipo crónico. Eso es muy importante. Entonces se llama infección latente. Y la enfermedad, cuando esa infección latente, ¿no? Progresa y empieza a tener manifestaciones clínicas. Si la enfermedad latente, vamos a tener el encapsulamiento de este germen, entonces de esta bacteria. Entonces, ¿quiénes van a participar? Entonces, algunas células como las macrófagos, las células dendríticas, van a encapsular y van a llevar a un granuloma y formar una enfermedad latente. Entonces, si la enfermedad se activa, entonces este granuloma, entonces va a ser manifestación. Entonces, si la manifestación de esta enfermedad va a ser ya con todo lo que se conoce, ¿no? La presencia de tos, disminución de peso, tiene una manifestación casi sistémica en el paciente con tuberculosis. Y el tratamiento tiene que ser en la fase intensiva y en la fase latente. Una fase intensiva en la que vamos a utilizar los medicamentos que ustedes ya conocen. Entonces, ¿podrían por favor mencionar cuáles son los medicamentos que vamos a utilizar? ¿Qué medicamentos utilizamos, chicos? Isoniazida. ¿Qué más, chicos? Ampicina. ¿Qué más? Estreptomicina y etambutol y piriacinamida. Todos estos medicamentos se dan por vía oral, vía oral, vía oral, vía oral, vía oral. El único por vía parenteral, la estreptomicina. Entonces, lo que nosotros siempre hemos aprendido. Entonces, decimos, isoniazida es 5 miligramos por kilo, rifampicina 10 miligramos por kilo, estreptomicina 15 miligramos por kilo, etambutol 20 miligramos por kilo, piracinamida 25 miligramos, de 5 en 5, ¿no? Pueden utilizar para que recuerden. Entonces, en la fase intensiva es cuando yo quiero, ¿no? Quiero de alguna manera manejar la fase activa, ¿no? Y la fase infectante de la infección. Entonces, voy a tener que utilizar rifampicina, utilizaré etambutol, isoniazida, ¿no? Y piracinamida. Entonces, en las fases intracelulares, en la fase de mantenimiento es la que va a actuar, vamos a manejar la fase intracelular. Entonces, yo imagino que también lo comentaron con el doctor. Entonces, el medicamento que vamos a utilizar en la fase intracelular es la rifampicina y la piracinamida. El medicamento pilar en el tratamiento, es algo que tienen que recordar, el pilar en el tratamiento de la tuberculosis, la isoniazida y la rifampicina. La isoniazida. Si nosotros tenemos, nosotros vamos a tener de alguna manera problemas en el manejo de los pacientes con tuberculosis, es aquel que tiene resistencia, perdón, a la isoniazida, ¿no? Entonces, a la isoniazida. Entonces, el pilar en el tratamiento, recuerden que va a ser la isoniazida. ¿Bien? Entonces, clasificamos los agentes de primera línea. De primera línea va a ser isoniazida, vamos a recordar. Primera línea, isoniazida, la rifampicina, etambutol, piracinamida, ¿no? Piracinamida y la estreptomicina que comentamos, estreptomicina que es por vía parenteral. Los medicamentos de segunda línea, tenemos la kanamicina, la amikacina, la capreomicina. ¿Qué tienen en común estos? ¿A qué grupo pertenecen estos chicos? ¿A qué grupo de antibióticos? Chicos, la kanamicina y la amikacina, ¿a qué grupo de antibióticos pertenece?
Aminoglucósidos, chicos. Aminoglucósidos. Entonces estamos utilizando aminoglucósidos como la kanamicina y la amicacina. ¿Sí? Bueno, luego tenemos medicamentos de tercera línea. Y los que utilizamos acá son las quinolonas. Quinolonas. ¿Qué quinolona? La levofloxacina. Maneja muy bien la parte respiratoria. No solo van a manejar tuberculosis, pueden manejar también neumonías. Levofloxacina. La cipro ya no se usa, que se consideraba hace mucho tiempo, pero la cipro no se usa. Y el moxifloxacino. Moxifloxacino. Recuerden que es una quinolona de tercera generación. ¿Sí? Bien, de cuarta generación o el grupo 4 tenemos la etionamina. La etionamida. Bien, recuérdense la cicloserina. ¿Dónde actúa la cicloserina? En el precursor de la formación de la pared celular. ¿Sí? Y el ácido paramino-salicílico. Entonces así se llama, ¿no? Ácido paramino-salicílico. Entonces, ese es el de cuarta generación. Y agentes para pacientes con TBC multidrogoresistentes, o sea, que no hay respuesta, pueden usar la amoxicilina con ácido clavulánico, el meropenem, el imipenem, ¿no? Recuerden el imipenem siempre con cilastina, que deben utilizarse la isoniazida igual, o incluso hasta macrólidos podemos utilizar, ¿no? Entonces los macrólidos. Entonces, en el esquema sensible, cuando le dicen esquema sensible, es aquel paciente que no es MDR, ¿no? Si no es MDR, entonces vamos a darle nuestra fase intensiva de isoniazida, rifampicina, etambutol y piracinamida. ¿Cuánto tiempo? Generalmente 2 meses. Y por otros 4 meses les vamos a dar piracinamida y rifampicina, ¿no? Vamos a manejar ya con menos dosis, ¿no? Ya no va a ser diaria como la anterior, pero le damos por 4 meses, durante 4 meses. Entonces, esquema sensible, recuerden que es aquel tratamiento donde vamos a utilizar los 4 medicamentos de primera línea. ¿Sí? De primera línea. Bien. Algo más sobre esto. Algo que tengan que recordar. En tuberculosis. A ver, chicos, ¿qué cosa podríamos recordar en tuberculosis? Hemos mencionado. Yo creo que eso es algo que tienen que diferenciar sobre la enfermedad y la infección, ¿no? Enfermedad y infección. Bien, malaria, chicos. Sí, rapidito, vamos a comentar sobre malaria. Bien, recuerden que malaria es una enfermedad metaxénica. Cuando decimos metaxénica, es transmitida por un vector. Es una enfermedad tropical, ¿no? Entonces, ¿dónde se encuentra esa enfermedad? En el trópico de América, en el trópico de África y de Asia, ¿no? Entonces, tenemos un grupo de, los más conocidos son malaria vivax, ovale, falciparum, y alguien me está olvidando, malariae, y una que es la naulesi, ¿no? Entonces, falciparum, vivax, ovale, malariae y naulesi. Dentro de estas, o las 4 que siempre hemos estudiado, como la falciparum, vivax, ovale y malariae, entonces son enfermedades que se mantienen en el hombre. El reservorio va a ser siempre el hombre. Pero en Plasmodium naulesi, el reservorio también es un primate, ¿no? Entonces es algo que podría haber alguna pregunta relacionada a esto, ¿no? Bien, algo que tienen que recordar es el ciclo biológico. Entonces, dependiendo de esto es el tratamiento. Entonces, no es muy complicado manejar malaria. Lo único que tienen que hacer es reconocer, uno, hacer un poco de epidemiología, determinar de dónde viene el paciente, si viene de zonas endémicas de malaria y hay manifestación clínica como la triada, ¿no? Que es sudoración, fiebre y escalofríos, ¿no? En el primero escalofríos, fiebre y luego sudoración. Entonces, si sigue ese ciclo, si sigue esa secuencia clínica asociado, ¿no? De repente la presencia de zonas endémicas, se tienen que sospechar en malaria. Entonces, el vector, ¿cómo se llama el vector, chicos?
¿Cómo se llama? El vector. Anófeles. 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 Entonces, lo que hace Anófeles, la hembrita de este mosquito Anófeles, lo que hace es introducir en el paciente esporozoitos. Entonces, de repente esto es importante recordar para el manejo. Esporozoitos. Cuando inocula, ¿no?, la sangre, o cuando quiere sacarle sangre, o cuando les pique el mosquito, inocula los esporozoitos. Esos esporozoitos se dirigen rápidamente al hígado y en el hígado se convierten en esquizonte. 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 Algunos esquizontes se quedan en el hígado y se llama hipnozoitos. Hipnozoitos. Este esquizonte, o la mayoría de esos esquizontes, se vierten en el torrente sanguíneo. Y en el torrente sanguíneo se convierten en merozoitos. Entonces, este merozoito es la forma infectante de glóbulo rojo, infecta el glóbulo rojo, ¿sí? Infecta el glóbulo rojo. Y en el glóbulo rojo, cuando está en el glóbulo rojo, se llama trofozoito. Por eso cuando se les hace la gota gruesa, ¿no?, la gota gruesa van a ver como un anillo, que es el trofozoito. Trofozoito. Bueno, recuerdo, les comento que yo cuando hice mi serum, tuve la desagradable experiencia de haberme contagiado de malaria. Entonces yo manifesté lo que les estoy comentando, ¿no? Escalofríos, fiebre y sudoración. Entonces yo hice en la selva, así que hice esa manifestación, ¿no? Justo en qué proceso, en la fase del ciclo sanguíneo. Entonces ese trofozoito se rompe, al romperse nuevamente va a formar merozoitos. En este ciclo sanguíneo es que se va a formar los síntomas, en el ciclo sanguíneo. Luego tenemos otro ciclo, o esos trofozoitos van a convertirse en gametocitos. Gametocitos. Y estos gametocitos, cuando venga a picar otro mosquito, se va a llevar el gametocito y este gametocito, o este mosquito, ese gametocito va a formar o va a producir al esquizonte. Al esporozoito, perdón, esquizonte, al esporozoito. Y de esa forma es el ciclo. ¿Por qué es importante recordar esto? Porque el tratamiento que les dan a ustedes, o que me dieron a mí, que fue, ¿no?, cloroquina y primaquina, cloroquina, ¿no?, me dieron 3 días y primaquina por 7 días. Al tercer día estaba súper, ya no tenía los síntomas. ¿Por qué? Porque estaba manejando este ciclo, el ciclo sanguíneo, ¿no? Estaba eliminando, ¿qué? Los merozoitos y probablemente los trofozoitos. Pero la cloroquina no elimina los hipnozoitos o el esquizonte o los gametocitos. Entonces, como el Vivax y el Ovale pueden hacer hipnozoitos, pueden depositarse y mantenerse. Entonces, para eso sería importante la primaquina. Entonces, la primaquina es un medicamento ideal y de elección para el manejo de los hipnozoitos o de la fase esquizonte. Entonces, eliminamos no solo la manifestación que se va a dar a nivel de ciclo sanguíneo, sino también los hipnozoitos que se encuentran en el hígado o que pueden estar como esquizontes. Entonces, ¿qué les damos? Se da primaquina y se da cloroquina y se da primaquina. ¿No? Entonces, eso es lo que se da en el paciente con malaria vivax, ¿no? Recuerden que malaria vivax generalmente está presente en la zona centro y sur del Perú, ¿no?, la selva centro y sur. Y en el norte tenemos el falciparum, que es mucho más letal o es mucho más agresivo. Entonces, con cloroquina de 3 días y primaquina de 7 días, pueden manejar sin ningún problema el malaria vivax u ovale, ¿sí? Ojo que este medicamento o este esquema no se da en mujeres embarazadas. Entonces, lamentablemente, van a tener que buscar tratamiento para vidas en gestantes. Y en gestantes se le va a dar únicamente cloroquina. Imagino que eso también lo han comentado. Cloroquina. Entonces, cloroquina hasta que concluya el parto, porque vamos a manejar la fase del ciclo sanguíneo. Y una vez nace el bebé, recién se da la primaquina. Una vez concluya. Entonces, en el momento del parto, se toma nuevamente la gota gruesa de la mamá, o si quieren de cordón, y se le administra la primaquina. Entonces, este manejo es muy frecuente en las zonas de riesgo o en las zonas endémicas de malaria.
Ahora, para falciparum, imagino que también el doctor les ha mostrado, que usamos artesunato, mefloquina y la primaquina. Ya saben para qué la primaquina. ¿Sí? Entonces, la fase, como, bueno, no hay fase de esquizonte, pero no hay fase de hipnozoitos en el falciparum, pero sí para los gametocitos, ¿no? Entonces, la primaquina. La primaquina utilizamos para esto. Igual que en el tratamiento de malaria falciparum en gestantes, o sea, vamos a evitar la primaquina. Entonces, se evita la primaquina porque es teratogénico la primaquina. Entonces, ¿qué se da? Hay otras alternativas como quinina, clindamicina, ¿no? Que podemos utilizar. Bien, creo que eso para recordar, porque ustedes está más fresco esto que en ustedes, porque se hizo la semana pasada. Y rápidamente les voy a presentar un banquito de preguntas. A ver, no se muevan, chicos. No se muevan. Déjenme bajar el banco de preguntas. Que van a responder ustedes. ¿Se logra ver? Sí, doctor. Bien, a ver, chicos, entonces, la primera pregunta. A ver, respondan por favor. La tuberculosis MDR se define cuando el bacilo es resistente por lo menos a con MDR. Entonces, siempre van a recordar, el paciente va a ser MDR si es, ¿no? Si es resistente a los pilares en el tratamiento de la tuberculosis. ¿Cuál es el pilar en el tratamiento de la tuberculosis?
rifampicina, ¿Cuál es el pilar en tratamiento? Isoniazida y rifampicina. Muy bien, la isoniazida, recuerden ustedes, la isoniazida y la rifampicina. Perdón, la rifampicina y la isoniazida. Recuerden eso, es MDR si resistente a la rifampicina o la isoniazida, ¿no? Bien, ¿cuál es el esquema para TBC sensible según la norma técnica del ministerio? la Entonces hemos dicho 2 meses y 4 meses. 2 meses de rifampicina, isoniazida, piracinamida y etambutol. Y 4 meses de manejo intracelular. El manejo intracelular va a ser con rifampicina y con piracinamida. Entonces, sería 2 y 4 meses. Entonces, miren más, solo tienen que mirar 2 meses y 4 meses. Es un paciente de 31 años con infección por virus de inmunodeficiencia humana. Ha sido diagnosticado por cultivo de tuberculosis. ¿Cuál es la complicación más frecuente de HIV? Recuerden que es tuberculosis, ¿no? El paciente que con mayor frecuencia hace MDR es el paciente con HIV. La respuesta inicial al tratamiento con rifampicina y isoniazida multiple es satisfactoria, pero a los 10 días presenta fiebre alta, rash y síntomas pseudogripales. Entonces está haciendo una reacción alérgica al medicamento, un RAM. ¿Cuál es el responsable más probable de este cuadro? ¿Quién es el que produce mayor respuesta o mayor reacción alérgica? Eso probablemente lo han comentado igual con el doctor. Esto va muy bien, es excelente al tratamiento. Es un paciente que es sensible, pero está haciendo una reacción alérgica. ¿Quién es el que con mayor frecuencia produce reacción alérgica? La rifampicina. Hay que recordar eso, la rifampicina. ¿Cuál de los siguientes se considera una penicilina de depósito? Recuerden ustedes las penicilinas naturales. Tenemos la penicilina cristalina o la sódica, la penicilina benzatínica, la penicilina procaínica. ¿Cuál es la que tiene mayor tiempo de acción? La que se va a quedar meses o un mes. Tenemos sódica, procaínica y benzatínica. ¿Quién es la que tiene mayor tiempo de acción? sí, ¿Cuál, chicos? La benzilpenicilina es sódica, podemos utilizar por vía endovenosa, ¿no? Y vamos a administrar en forma diaria. La benzatínica, la procaínica, perdón, puede durar una semana. La benzatínica, un mes. Entonces, ¿quién es la que tiene mayor acción? sí, Todos son benzilpenicilina. Las tres son benzilpenicilinas. Benzilpenicilina sódica, benzilpenicilina procaínica, benzilpenicilina benzatínica. Son benzilpenicilinas. La benzatínica. 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 El carbapenén, no recomendado para el tratamiento de infecciones producidas por Pseudomonas aeruginosa, es el carbapenén no recomendado para el tratamiento de infecciones producidas por Pseudomonas aeruginosa. Entonces, se ha diseñado, recuerden, diseñamos un carbapenén que no queremos que se meta con las pseudomonas para no crear resistencia. Aquí me han creado solo para las BLES, solo para gérmenes BLES, pero que no sean pseudomonas. ¿A quién se creó? Para evitar que se cree resistencia. Recuerden que les hice incluso la analogía. Si tú eres E. coli, ble positivo, E. coli ble positivo, y tú eres pseudomona, y te doy imipenem o meropenem, voy a manejar muy bien al E. coli ble positivo. Y también algunas pseudomonas, pero otras van a ser resistentes.
Y eso voy a crear con el imipenem o el meropenem. Por eso se creó un medicamento, un carbapenem, que solo me cubra BLES o gram negativos productoras de BLE, pero que no se metan con la pseudomonas para evitar la resistencia. ¿Quién fue? El ertapenem. El ertapenem. Bien, el fármaco antituberculoso que mejor actúa en poblaciones microbacterianas presentes en las lesiones gaseosas intracelular. Manejo intensivo y manejo de depósito. Entonces, el otro va a ser cuando el paciente es bacilífero, el intensivo, cuando es la fase infectante. Pero en un momento determinado, las bacterias micobacterias va a ser intracelular. Y al ser intracelular, pueden formar incluso lesiones gaseosas. ¿Qué voy a usar? La rifampicina. Rifampicina. Síndrome de hombre rojo. ¿Es un efecto adverso? Es bastante fácil. Muy bien, de la vancomicina. ¿Y eso por qué? ¿Una manifestación? La respuesta, histamínica, recuerden. Perdón, no se corre, ya. Este es un varón de 53 años con tuberculosis, BK positivo y tratamiento con esquema 1, que representa alteraciones de visión de colores. ¿Cuáles de los siguientes fármacos produce con mayor frecuencia este efecto adverso? Eso también me imagino que los ha comentado. ¿Cuál es el que produce problemas a nivel del ojo? Que no usamos en niños pequeños. Recuerden la isoniazida a nivel hepático, la rifampicina también con compromiso hepático, etambutol. El etambutol, van a recordar eso. Ojo, visión borrosa o alteración de la visión en colores, el etambutol. Varón de 32 años que ha presentado malaria por Plasmodium vivax. Para prevenir la recaída, ¿cuál es su indicación terapéutica? Respondan, por favor, voy a responder a otro grupo para poder ingresar. Cloroquina. De un segundo, por favor. Ya me comuniqué con otro grupo. Ya. A ver, entonces, varón de 32 años que ha presentado Plasmodium vivax para prevenir la recaída. ¿En qué momento se va a producir la recaída, chicos? Si se forma, ¿qué cosa? Pero Si se forma en el hígado, que está como esquizón, ¿cierto? Pero si se transforma en hipnosis, recuerden, de hipnosis, cuando me he dormido, cuando se quede dormido, hipnótico, cuando se quede en hipnozoito, entonces ese podría mantenerse durante años en forma latente y haber una recaída. Para eso hemos mencionado, ¿qué es? La primaquina. ¿Recuerden? La primaquina. ¿Cuál de los siguientes fármacos puede ser usado como uterotónico en el manejo del alumbramiento? A ver, ¿cuál es el fármaco que se puede usar como uterotónico en el manejo del alumbramiento? El que usamos en el alumbramiento para mejorar la concentración, la oxitocina. Recuerden, la oxitocina. ¿Cuál es la causa más frecuente de hemorragia en posparto? Bueno, no tiene que ver con la farmacología, pero sí hay relación, ¿no? ¿Cuál es la causa más frecuente de hemorragia posparto? uterina. ¿La? ¿Perdón? Hemos mencionado como complicación y para de repente, o sea, yo puedo usar para prevenir la atonía uterina, utilizo la oxitocina, pero si ya tiene atonía uterina, ¿qué cosa utilizo? ¿Qué medicamento?
¿El mejor medicamento para manejar la toniuterina cuál es? ¿Cuál es el mejor medicamento, chicos? Ergometrina. Chicos, ¿sabe cuál es el mejor medicamento para manejar la toniuterina? ¿Cuál es el medicamento? O sea, la oxitocina va muy bien para manejar la toniuterina, para prevenir. Yo voy a evitar, por eso que las gestantes utilizan, o sea, el ginecólogo dice, por favor, pasarle oxitocina, tantas gotas, para uno, después del alumbramiento, para ya producir una contracción y evitar hemorragia por la toniuterina. Pero ya cuando tiene toniuterina, el medicamento, el uso de un medicamento es exclusivamente para la toniuterina, que es un análogo de la oxitocina. ¿Cómo se llama? Corbetocina. La carbetocina, recuerden. Entonces, de primera elección van a usar ustedes oxitocina, que es lo que deberíamos, con lo que vamos a minimizar la posibilidad de una toniuterina. Pero si ya tienen ustedes toniuterina, entonces utilicen carbetocina. ¿Cuál es el medicamento inicial en el manejo de la toniuterina? Inicial. Oxitocina. 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 Inicial, oxitocina. Varón de 30 años que llega a la emergencia por presentar convulsiones. Cuadro de fiebre por encima de 39 y deterioro del nivel de conciencia tras haber realizado un viaje a Guinea Ecuatorial sin profilaxis antimalárica. En la analítica destaca creatinina 3.4, está con insuficiencia renal, también insuficiencia hepática. Laboratorio informa la visualización en sangre de gametocitos de Plasmodium falciparum. Ya estamos hablando de Plasmodium falciparum, con nivel de parasitemia del 6%. ¿Qué tratamiento instauraría? ¿Cuál sería? Y la primera. No, este es, perdón, este de acá, perdón, este, ¿cuál medicamento instauraría? El otro es laboratorio, pero no. ¿Cuál medicamento instauraría? Ese acá, La vamos a ver. cloriquina. ¿Cuál es? ¿En falciparum? Cloroquina. En falciparum, chicos. En malaria vivax es cloroquina y primaquina. Malaria vivax. Pero falciparum, recuerden, falciparum, ¿cuál va a ser el tratamiento de falciparum? Mefloquina. Podemos usar mefloquina, pero también utilizamos Doxiciclina. artesunato, ¿no? También artesonato. Si el paciente está con insuficiencia renal, hepática y parasitemia activa, usarán un medicamento por vía oral o por vía endovenosa. O sea, porque pueden darle mefloquina, pero necesitamos manejar al paciente rápidamente. Entonces, le tendrán que dar artesunato por vía endovenosa. ¿No? Creo que ese es el último, porque el anterior era para desclasificar a los tipos de plasmodium. Muy bien, chicos. De esa forma, pues, algo parecido va a ser el examen, así que no creo que haya mucho problema. Solo tienen que repasar, por favor. Me parece que vuestra debilidad está en TBC, repasen un poquito TBC y también el ciclo biológico de malaria y también y los medicamentos. Bien, ¿preguntas? Muy bien, chicos. Entonces, nos vemos para el examen. Gracias, doctor. Cuídense. Saludos, doctor. Gracias. Chao, chicos. Cuídense. Adiós. Nos vemos, chicos.